Señor, te damos las gracias por el privilegio de estar aquí en tu presencia, para escuchar tu palabra, para recibir aliento y alimento también. Habla a los hermanos, te pido, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. ¡Feliz Día del Papá! Amén. Antes de sentarse, quiero decirles un versículo de Salmo 133. Dice, y ustedes me pueden ayudar, dice, mirad, cuán bueno y delicioso es cuando los hermanos, ¿qué? Estén juntos en armonía. Esa palabra, estar juntos, en hebreo es la palabra shevet. Shevet achim, los hermanos juntos. Y la idea es sentarse juntos, ¿sí? Entonces les voy a pedir un favor ahorita que están parados, si me pueden regalar algo para el Día del Padre. Yo tengo 3 hijos. Lo que les voy a pedir es que si pueden acercarse, por favor. Acercarse aquí al frente. Los que no tienen temor del COVID, obviamente, si pueden sentarse juntos, porque cuán delicioso y tan bueno que es cuando los hermanos estén sentados juntos en armonía. ¡Wow! ¡Qué alegría tenerles aquí enfrente! Les prometo que no tengo COVID. No voy a afectar a nadie. Gracias a todos por su participación. Ahora sí pueden sentarse. Por favor. Es un gusto para mí, un honor volver a estar con ustedes después de tanto tiempo, creo que un par de años. El Señor ha puesto un mensaje en mi corazón. Yo me acuerdo cuando yo empecé a asistir Calvary Chapel hace muchos años, más de 40. Mis amigos y yo, antes de abrir las puertas de la iglesia, estábamos formando cola con cientos de otras personas también. Ahí estábamos esperando que abrieran las puertas y corríamos para sentarnos en frente, en primer lugar. Incluso muchos de nosotros nos sentábamos en el piso. Era un tiempo de mucha alegría. Y yo me acuerdo en estos momentos que yo escuchaba lo que Dios estaba haciendo en otros sitios, aparte de Calvary Chapel Costa Mesa. Por ejemplo, había escuchado que Dios estaba haciendo en el norte de California, en una ciudad que se llama Napa. Y en mi corazón dije, wow, escucho lo que Dios está haciendo ahí. ¿Cómo quisiera visitar Napa? Y después escuché lo que Dios estaba haciendo en Calvary Chapel en Nueva York. Y pensé, cómo quisiera algún día visitar esa iglesia y para ver. Y escuché lo que Dios estaba haciendo en Filadelfia, en otros sitios. Y wow, mira lo que el Señor está haciendo. Y yo quería visitar esas iglesias, incluso formar parte de lo que Dios estaba haciendo. Yo quería ser parte de la bendición. Y muchos años después escuché lo que Dios estaba haciendo aquí también. Y yo nací en Santa Mónica, crecí en Lawndale. Y entonces soy de aquí para saber lo que Dios estaba haciendo aquí en el South Bay de Los Ángeles. Wow, y aquí estoy participando con todos ustedes. Es un gusto. Quiero presentarles a una iglesia que se llama la Iglesia en Antioquía, ¿sí? Y no sé si saben mucho de esa iglesia, pero en mi estudio de las Escrituras yo he visto algunos detalles, algunas cosas muy interesantes de la iglesia en Antioquía, y quiero mostrarles a ustedes esa iglesia y vamos a ver las cosas favorables. Todo es favorable de la iglesia en Antioquía. ¿Cómo quisiera visitar esa iglesia? Obviamente no existe en el día de hoy, pero ¿cómo quisiera que mi iglesia fuera como la iglesia en Antioquía? ¿Cómo quisiera que su iglesia de ustedes fuera como la iglesia en Antioquía? Nuestra historia empieza en Hechos capítulo 6, cuando encontramos a una persona muy interesante. Su nombre es Nicolás. No vamos a ir a capítulo 6, vamos a ir a capítulo 11, pero quiero decirles acerca de Nicolás. Dice que era un prosélito.
un prosélito. ¿Y qué significa prosélito? Sabemos que era un gentil que se había convertido al judaísmo, que formaba parte de la iglesia cristiana allí en Jerusalén. Era un gentil, como nosotros somos gentiles también, la mayoría de nosotros que no tenemos sangre judía. Somos gentiles y es muy interesante cómo el Señor escogió a los gentiles. En el primer siglo la iglesia era principalmente judío, eran judíos mesiánicos, judíos hermanos nuestros, descendientes de Abraham, y formaban parte de la iglesia allí en Jerusalén. Y ahí estaba Nicolás, un prosélito, un gentil que se había convertido al judaísmo, que estaba en la iglesia, se convirtió al Señor Jesús también. Él estaba ahí sirviendo mesas, estaba ayudando, ministrando allí. Ahora, si me acompañan, por favor, a capítulo 11, vamos a estudiar algunas cosas interesantes, empezando en el versículo 19. Ya oré, pero permítame orar una vez más. Señor, estamos en Tierra Santa, tu palabra delante de nosotros. Queremos estudiar, queremos ser edificados. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, de Yeshua HaMashiach. Amén. Versículo 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y ¿dónde? Y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los ¿quiénes? A los judíos. Ahora, estamos viendo algo espectacular aquí, ¿sí? Ahora, la primera iglesia era principalmente judío. Ahí en Jerusalén, puros judíos cristianos, hermanos de nosotros, pero ellos no tenían interés en ir más allá de las fronteras del judaísmo. Ellos estaban felices con su cultura, con su religión, con su gente, y ellos sentían que no era necesario llevar el evangelio más allá. Muy interesante el pensamiento del judío. Ellos piensan que los gentiles fueron creados por Dios para ser la leña para el infierno. ¿Cómo lo ves tú? Ha sido creado por Dios para calentar las llamas del infierno. Así era el pensamiento del judío hacia el gentil. Muchas veces los ortodoxos se levantan hasta la fecha en la mañana y dicen, Señor, gracias que no soy esclavo, gracias que no soy perro y gracias que no soy gentil. Así es el concepto de muchos judíos en cuanto a los gentiles. Entonces ellos estaban diciendo, nosotros vamos a compartir el evangelio solamente a nuestra gente, solamente a los judíos, y no nos importa a los gentiles, a los judíos nada más. Entonces empezaron a predicar por causa de la persecución. Cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos, mató a Esteban y había una gran persecución. Quiero decirles a ustedes que la persecución nunca limita la obra de Dios. Incluso muchas veces ayuda la obra de Dios. Puede que nosotros estemos en los próximos años experimentando más y más y más persecución, simplemente porque somos creyentes en el Señor Jesús. Y no tememos la persecución porque sabemos que la iglesia va a explotar cuando hay persecución. Obviamente nadie quiere sufrir, nadie quiere estar incómodo, nadie quiere experimentar eso, pero si viene, gloria a Dios porque va a crecer su iglesia. ¿Sí? Es lo que estaba pasando. Pero los judíos solamente tenían interés en compartir el evangelio con otros con otros judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre. Chipre no es Israel.
y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, los que fueron a Chipre, los de Chipre que fueron a Antioquía, empezaron a compartir las buenas nuevas a los griegos, a los gentiles, no solamente a los judíos. La primera cosa que quiero que vean ustedes acerca de la iglesia en Antioquía es que tenían un corazón misionero. Ellos querían llevar el evangelio más allá que el judaísmo. Nosotros debemos de tener un corazón misionero también. Queremos llevar el evangelio más allá de los nuestros. ¿Sí? Los judíos estaban felices en Jerusalén, con nosotros 4 y nadie más. Nosotros, los nuestros y nadie más. Pero ¿qué es lo que el Señor había dicho? Él dejó a sus discípulos una tarea en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando dice, id, ¿a dónde? A todo el mundo predicando el evangelio, ¿sí? Entonces, el plan del Señor siempre ha sido alcanzar a los gentiles. Es interesante, en Génesis capítulo 12, Dios le dio 3 promesas a Abraham. Una promesa de una tierra, la tierra de Israel. Le dio una promesa también de una nación, la cual es la nación, el pueblo judío, los hebreos en el día de hoy. Pero la tercera promesa es muy interesante. Dice, serás bendición, Abraham, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Una pregunta, ¿hemos recibido una bendición de Abraham? ¿Hemos recibido una bendición de los judíos? Sí, porque ellos nos dieron a nosotros la Biblia, las Escrituras, y también nos han dado a nosotros el Mesías. Jesús es un judío y Dios, por medio de los judíos, nos ha dado la esperanza de una vida eterna por medio de la muerte del Mesías. ¿Somos bendecidos? En verdad, sí, somos bendecidos por Dios. Nos ha dado el Mesías. Dios cumplió esa promesa que dio a Abraham y dijo, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. El corazón de Dios es alcanzar no solamente a los judíos, sino a los gentiles también. Versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor, un gran número de gentiles. Llegó la noticia de estas cosas al oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron Bernabé que fuese hasta Antioquía. Un problema. Los líderes de la iglesia en Jerusalén estaban pensando, pero los gentiles no merecen conocer al Señor Jesús. ¿Qué está pasando? Necesitamos enviar a alguien para ver si lo que está pasando allí es de Dios o no. Los gentiles están convirtiéndose a Jesús. ¿Eso puede ser? ¿Es algo que nosotros vamos a permitir? Pues vamos a enviar a José. José es el verdadero nombre de Bernabé. Le dieron a José el nombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Un buen chico, Bernabé. Y va como un emisario desde Jerusalén hasta Antioquía para ver si es kosher lo que está pasando allí, a ver si es en verdad una obra de Dios, porque los gentiles están entregándose al Señor Jesús. Versículo 23. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos
a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Entonces Bernabé, cuando llegó a Antioquía, él estaba feliz. ¡Wow! Mira lo que Dios está haciendo. Es obra de Dios. Aquí vemos la gracia de Dios. La gracia de Dios hacia los gentiles. Y Bernabé les exhortó, les animó, les dijo, lo que están haciendo está perfectamente bien. Ahora lo que vamos a ver de Bernabé, él estaba tan feliz, había tanto gozo y regocijo que él decide permanecer en Antioquía. Él dice, yo quiero estar aquí donde Dios está obrando, donde el Espíritu Santo está obrando, donde hay mucha gracia del Señor. A ustedes les encanta esa iglesia porque aquí hay gracia, ¿no es cierto? No hay legalismo, nadie te está observando qué pones de ropa, si tienes aretes o no, si te maquillas. Aquí hay gracia. Y cuando hay gracia puede mover el Espíritu Santo. Cuando hay gracia puede Dios hacer grandes cosas. Y la cosa más grande es que los gentiles están entregando sus vidas al Señor Jesús. Como gentil, ¿estás feliz de esa noticia? ¿Sí? Porque en un momento en la historia de la iglesia eran judíos nada más. Y no les importaba a los gentiles, pero aquí estamos viendo que sí, Dios ama a los gentiles y quiere alcanzarles a ellos también. Versículo 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces Bernabé es un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre bueno, tiene mucha fe. Y vemos una conversión de una gran multitud, mucha gente, gentiles, convirtiéndose al Señor. 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Entonces Bernabé estaba en Antioquía y tenía algo en su corazón, algo que tenía que hacer. Se acordó en este momento de Saulo de Tarso. Ahora, déjame decirles lo que había pasado con Saulo. Saulo se convirtió al Señor. Entregó su vida al Señor Jesús en la ciudad de Damasco. Y empezó a predicar, pero la gente no quería escucharle. La gente no podía creer que Saulo, el que había perseguido tanto a la iglesia, ahora estaba predicando acerca de Jesús. No puede ser. Entonces, pobre Saulo no tenía muchos amigos. Fue a Jerusalén para conocer a los apóstoles, pero los apóstoles no le trataron muy bien. No había una puerta abierta para ministrar en Jerusalén ni en otro sitio tampoco. Entonces vemos a Saulo, el que conocemos nosotros como Pablo, el apóstol, volvió a casa. Dice, sí, me convertí al Señor, pero no hay chamba, no hay trabajo, no hay lugar para mí en el ministerio. Entonces volvió a casa, volvió a donde vivían sus padres, el lugar donde él había crecido, y no sabemos nada de su vida durante este tiempo. Es como si estuviera sentado. No hizo nada. Pero Dios habló a Bernabé cuando Bernabé estaba en Antioquía. Y Bernabé dijo, Saulo necesita estar aquí. Voy a ir a buscarle. Y cuando dice que le buscó, dice que le buscó alto y bajo, le buscó lejos y cercano, buscó en todas partes a Saulo hasta que le encontró. Para Bernabé era importante que Saulo, que el apóstol Pablo estuviera en Antioquía también. Seguimos con la historia. Versículo 26, ¿no? Y se congregaron allí en Antioquía todo un año
con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Saulo, vamos a llamarle Pablo, ¿no es cierto? Y Bernabé estaban enseñando, estaban ministrando. ¿Pueden imaginar dos maestros que están allí? ¿Quién no quisiera sentarse a escuchar las enseñanzas de Pablo? ¿Quién no quisiera escuchar las enseñanzas de Bernabé? Dos grandes hombres de Dios estaban en una sola ciudad, en una iglesia, y el Señor estaba trabajando, estaba moviendo, estaba haciendo cosas grandes ahí en Antioquía. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar en esa iglesia? ¿Sí? Hay gracia, hay amor, hay libertad, hay muy buena enseñanza también, y sobre todo están dispuestos de hablar con personas diferentes que ellos. Están dispuestos a llevar el evangelio a los gentiles. Es una iglesia misionera también. ¿Cómo quisiera yo ser parte de esa iglesia? Y tú dices, yo también. Ajá. Y tú puedes decir, así es mi iglesia. Somos una iglesia misionera. Aquí tenemos gracia. Tenemos grandes profesores que enseñan la palabra del Señor. Yo pertenezco aquí. Es una muy, muy linda iglesia. La iglesia en Antioquía. Ok, versículo 27. Vamos a encontrar algunas cosas más acerca de esa iglesia. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. No era suficiente solamente Bernabé, que bajó desde Jerusalén a Antioquía, sino unos profetas también. Ahora, chicos, tenemos maestros, Pablo y Bernabé, tenemos profetas que están ministrando allí también. Quiero que vean que Dios está haciendo una gran obra allí. Dice en el 28, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judea, en Jerusalén, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de la mano de Bernabé y de Saulo. Esa iglesia en Jerusalén estaban dispuestos de escuchar la voz del Espíritu Santo por medio de hombres ungidos como profetas. Habían profetas, maestros en la iglesia, y la gente ponía atención, recibían dirección también. Seguramente hay profetas entre nosotros también, los que tienen el don de profecía, y debemos de usar nuestros dones para la edificación de nuestra iglesia. ¿Y cuál era el resultado? Ágabo dijo, va a haber un hambre, va a haber una plaga, va a haber una pandemia y nadie va a poder comer. Y los hermanos en Jerusalén están siendo afectados. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Algo que veo en la iglesia en Antioquía es que tenían generosidad. Se preocupaban por sus hermanos ahí en Jerusalén y levantaron una ofrenda para enviar a Jerusalén en las manos de Bernabé y de Saulo también. La iglesia en Antioquía, me encanta esa iglesia. Hay gracia, hay amor, hay comprensión, hay un enfoque misionero y también todos son tacaños. No, son generosos. Ven las necesidades de otras personas y quieren involucrarse, quieren hacer algo. Yo puedo disponer del mío para poder ayudar a esas personas ahí en Jerusalén. Ahora, dos cosas. La iglesia en Jerusalén, su actitud de ellos era nosotros los judíos y nadie más. Pero una iglesia
con gentiles, tiene un corazón para alcanzar las necesidades de los hermanos judíos en Jerusalén. Podemos decir que tal vez en Jerusalén había un poco de racismo, pero la iglesia en Antioquía estaban diciendo, no nos importa si son judíos o gentiles, nosotros vamos a ayudar al que tiene necesidad. Entonces una iglesia como la iglesia de Antioquía no tiene división, no dicen, bueno, ellos hablan español, ellos hablan inglés y yo no soy parte de uno ni el otro grupo. No había eso. Estaban dispuestos de ayudar. La segunda cosa que quiero mostrarles aquí, muy aparte de su generosidad, es que enviaron la donación con Pablo, con Saulo y con Bernabé. Ahora, para mí eso es muy interesante porque años después vemos que Pablo, cuando va estableciendo iglesias entre los gentiles, en Tesalónica, en Berea, en Corinto, en Éfeso, él está animando a los hermanos a ayudar económicamente a los hermanos en Jerusalén, porque los hermanos en Jerusalén todavía están sufriendo, tienen escasez, no pueden comer y nos toca a nosotros los gentiles ayudarles a nuestros hermanos judíos ahí en Jerusalén. ¿Cómo les parece? Vamos a levantar una ofrenda y vamos a enviar esa ofrenda a nuestros hermanos en Jerusalén. Pablo recibió una visión cuando estaba en Antioquía de llevar un regalo económico a la iglesia en Jerusalén y es lo que él practicó en su ministerio después. Ahora, chicos, quiero decirles lo que dijo Pablo en el libro de Romanos. Pablo dice allí que nosotros tenemos un deber con los judíos, porque los judíos nos dieron a nosotros la Biblia, nos dieron a nosotros el Mesías, y nosotros tenemos un deber con los judíos de ayudarles a ellos económicamente. Él dijo algo interesante. Dijo que nosotros debemos de provocar a celos a los judíos. ¿Qué significa provocar a celos? Es mostrarles a ellos lo que nosotros tenemos como gentiles, algo que muchas veces ellos no tienen. Es una relación personal e íntima con Dios, un gozo que tal vez ellos no tienen. Ellos están bajo el legalismo, bajo la ley, y nosotros la libertad. Y nosotros debemos de demostrar a los judíos lo que es una vida sometida a su Mesías. Yo creo que todavía podemos llevar algo a Jerusalén, podemos llevar amor, podemos llevar nuestras oraciones, podemos llevar apoyo financiero también a los que están sufriendo en Jerusalén. Hay una escasez en Jerusalén, hay un hambre espiritual en Jerusalén y nos toca a nosotros los gentiles ayudarles, como Pablo, como Bernabé hicieron en este momento. Chicos, ya hemos terminado el capítulo, pero no termino mi mensaje todavía. Vamos al siguiente capítulo, al final de capítulo 12. Y quiero mostrarles, al final dice, en el versículo 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces ya cumplieron su servicio, ya cumplieron su trabajo, entregaron una donación económica a la iglesia en Jerusalén para ayudarles en su momento de necesidad. Después de haberles entregado esta donación, volvieron a Antioquía, donde Dios estaba moviendo poderosamente.
profetas allí, maestros allí, el Espíritu Santo estaba obrando, la gente estaba usando sus dones, eran muy generosos, ellos tenían un corazón misionero para llevar el Evangelio a los gentiles, como el que vimos en Hechos capítulo 6 de Nicolás, el prosélito, ¿no? Al judaísmo. Ok. Hay una cosa más que quiero que vean, por favor. Capítulo 13, en el versículo 1. Mira lo que dice. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Este versículo nos dice mucho porque había muchos grupos étnicos allí. El que se llamaba Níger, la palabra Níger es donde viene la palabra negro, o es una persona moreno. Entonces en la iglesia habían diferentes grupos étnicos en Antioquía. El que era de Cirene, también Cirene es el norte de África, otro africano. Entonces habían africanos, habían ángelos, habían latinos en esa iglesia y no les importaba el color de la piel de las personas. Ellos vieron que todos eran iguales, somos iguales y no había división en esa iglesia. La gente estaba feliz en tener una iglesia multicultural, una iglesia de muchas nacionalidades, diferente tinto de piel, todos estaban felices. Eso es algo que yo veo en esa iglesia en Antioquía también. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esa iglesia era una iglesia que buscaba al Señor en ayuno, en oración. Ellos vivían en santidad. Ellos en verdad querían la voluntad del Espíritu Santo en su iglesia. Y estaban dispuestos de buscar al Señor. Y el Señor respondió y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que Dios, por medio de su Espíritu, está levantando obreros para el campo misionero. La iglesia en Jerusalén, no vemos que nunca enviaron misioneros a los gentiles, pero la iglesia en Antioquía, y como quisiera ser yo un creyente conforme a los de Antioquía, ellos querían enviar misioneros a otras naciones, a otras razas, a otros pueblos, a otra gente. Y enviaron a Bernabé y a Saulo. Sabemos lo que sucedió, no lo vamos a leer, pero sabemos que empezaron su viaje, Pablo y Bernabé, llevaron consigo a Juan Marcos también, fueron a Chipre y estaban ahí compartiendo el Evangelio, lo leímos en el libro de los Hechos, y después fueron a lo que es Asia Menor. Empezaron a evangelizar, compartir las buenas nuevas en otra ciudad que se llama Antioquía, que es diferente de la Antioquía que hemos estado viendo. Fueron a Listra, fueron a Derbe, fueron a Iconio y empezaron a compartir, levantar iglesias, levantar líderes, y después de poco tiempo ellos dejaron esas iglesias y empezaron a viajar a otros sitios. Un día volvieron a Antioquía y entregaron un reporte. Aquí está nuestro reporte, es lo que nosotros hemos hecho.
Hemos visitado estas ciudades, hemos levantado iglesias en estas ciudades, hemos levantado líderes en esas iglesias entre los gentiles y dieron el informe a la iglesia en Antioquía. Una iglesia que les envió y esa iglesia les recibió también. Seguramente en el informe informaron cómo usaron los recursos que ellos habían llevado también. Lo económico, un reporte financiero. Entonces la iglesia les envió y la iglesia les recibió y todos sentados escuchando el informe y todos maravillados de lo que Dios había hecho. Y sabemos que eran maravillados. ¿Por qué? Porque volvieron a enviar a este equipo más lejos todavía. Sabemos que había un problema entre Pablo y Bernabé porque el pariente de Bernabé, Juan Marcos, había desamparado el equipo y Pablo dice, no va a volver con nosotros. Bernabé dijo, sí, va a volver con nosotros. Pablo dijo que no, que sí, que no, que sí, que no. Y decidieron que independizarse y formar 2 grupos misioneros. Había problemas en la iglesia en Antioquía. No podemos decir que una iglesia que es misionera, donde hay gracia, donde hay profetas y maestros, donde tienen un corazón para llevar el evangelio a las naciones, no va a tener problemas. Vamos a experimentar problemas, van a haber desacuerdos. Pero qué lindo que se formaron 2 grupos misioneros. Fueron a diferentes partes. El Señor puede hacer estas cosas. El problema que experimentaron en este momento, el Señor sanó, porque sabemos que después Pablo, escribiendo a Timoteo, dijo, tráele contigo a Juan Marcos porque me es útil, yo le necesito. Dios había sanado el problema entre Pablo y Juan Marcos. Volvieron de su segundo viaje misionero, dieron un informe a la iglesia en Antioquía y la iglesia estaba feliz, por eso les envió en un tercer viaje misionero. Y después de este viaje misionero ya no era posible dar un informe porque Pablo fue llevado a Roma bajo custodia de los romanos para presentarse delante de César, donde eventualmente murió. No sé, yo estoy tan feliz. Yo quisiera visitar la iglesia en Antioquía si hubiera una iglesia en Antioquía en el día de hoy. Tal vez no podemos ir a Antioquía hoy día, pero podemos ver estos principios, lo que hemos visto en el estudio de esta mañana y decir, yo quiero que mi iglesia sea así. Yo quiero gracia en mi iglesia. Quiero que haya una abundancia de profetas, que haya una abundancia de maestros. Quiero que la palabra del Señor nos edifique y que nos prepare para nosotros ir lejos y llevar el evangelio a otras naciones. ¿Quieren ser como la iglesia en Antioquía? Es lo que el Señor quiere también. La iglesia en Jerusalén tenía interés en su grupito nada más, pero la iglesia en Antioquía no les importaba el color de piel de la gente, que eran paganos, que vivían lejos. No, nosotros vamos a llevar el evangelio a ellos. Yo les animo a ustedes a ser como la iglesia en Antioquía. El Señor nos ha dado una responsabilidad. Nos ha bendecido en gran manera y nosotros queremos bendecir a otras personas en la misma manera. ¿Cómo quisiera llevarles a ustedes a Perú?
porque Dios está haciendo unas cosas muy lindas en Perú también. Gracias por las oraciones de ustedes. Dios está obrando y para mí es un placer ser parte. Tenemos un instituto bíblico donde estamos preparando líderes y pastores para establecer iglesias en diferentes partes, no solamente de Perú, sino de Latinoamérica. Nosotros acabamos de enviar a una jovencita al Medio Oriente, una peruana, está trabajando allí porque tenemos esa visión de llevar a los peruanos misioneros lejos también, para servir al Señor. No les puedo decir dónde está porque puede estar en peligro ella si sale en el internet, ¿no? Pero si pueden orar por ella, su nombre es Keila. ¿Sí? Bueno, la vez pasada yo estaba aquí, les compartí un libro que escribí que se llama El mito de la coincidencia. Y yo les dije a ustedes, espero algún día tener el libro en español. Bueno, ya salió en español. Entonces, tenemos copias aquí en la mesa atrás. No vendo los libros. El Señor me dijo, no, yo te he dado tu testimonio, ¿cómo es que tú vas a venderlo? Imposible. Entonces quisiera que todos lleven una copia, por favor, del libro, que sea una bendición, una ayuda. Es mi testimonio, lo que Dios ha hecho en 40 años de ministerio, y muchas personas han sido muy edificadas en su fe, confiando en el Señor para hacer grandes saltos de fe. Entonces es un reto para los que leen el libro. Si quieren ayudar, obviamente tenemos gastos de la impresión, el envío y todo. Y si quieren contribuir, está bien, hay una canasta allí. Y lo que viene más allá de lo que es la impresión, nos ayuda a nosotros en nuestra misión, nuestro trabajo allí en Perú. Gracias por permitirme estar con ustedes en el día de hoy. Ha sido un placer. Feliz Día del Padre a todos. Si pueden orar por mí porque tengo un boleto para visitar a mi hijo hoy en la noche en Portland. Él está lejos del Señor. El Señor puso en mi corazón visitarle esta semana, pero me escribió hace 3 horas y me dijo, papá, no sé qué hacer porque tengo COVID. Entonces se contagió y no sé si debo de ir o no. Quisiera ir para mostrarle mi amor, pero estoy participando en la conferencia la próxima semana en Costa Mesa y visitando otras iglesias y no quiero contagiar a nadie. Entonces necesito la sabiduría del Señor, si pueden orar por nosotros. Permítame orar por ustedes. Señor, para mí es un placer, es un gozo estar aquí. Bendice a cada miembro de esa iglesia. Te pedimos por Alex también. Gracias porque podemos orar por él y pedirte sanación en su vida. Sánale por completo, te pido. Usa a mis hermanos aquí presentes para ser como los hermanos en la iglesia de Antioquía. Bendíceles con una visión para alcanzar al mundo en el nombre de Jesús en estos últimos días. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.